trên bờ đấy. Bueno, habiendo pasado 5 minutos, vamos a empezar la clase de hoy. Ante todo, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Dan, Buenas tardes, ingeniero. buenas tardes. Espero que estén bien. Hoy vamos a terminar lo que es la parte de tratamientos convencionales, que eran barros activados, biodiscos y electroconectadores. Así que vamos a
hacer un pequeño repaso. Básicamente, si ustedes recuerdan, lo que vimos en la última clase, hace 15 días, habíamos estado hablando del fundamento de los lodos activados, el esquemita en el cual ingresa el residuo líquido con una cantidad de DBO, con una cantidad de materia orgánica que debemos reducir, ingresa a un tanque de aireación, donde ahí se lo aclimata con respecto a lo que es temperatura, pH, etcétera, etcétera, y se ponen en contacto mediante el insuflado de aire con oxígeno a las bacterias que van a comer, van a fagocitar esa materia orgánica disuelta o coloidal, o sea, en pequeñas partículas que vienen en el líquido cloacal. Acá se le da tiempo, se le da contacto, y después sale ese efluente al sedimentador secundario donde, como la palabra lo dice, se aquietan 3-4 horas, va a parar al fondo esos flocs, esa reunión de bacterias y materia orgánica o sustrato, que se recircula. Ese es el gran descubrimiento de los ingleses. Se recircula ¿qué? El floc, lo que sedimentó, es decir, las bacterias aglomeradas alrededor de esa masa mucilaginosa que es materia orgánica, el tamaño de 2 milímetros, 3, a lo sumo, 1,5 milímetros, no es una cosa grande. ¿Por qué? Porque acá lo que está ingresando es el alimento, el food, por eso se llama FM, alimento microorganismo, la relación. Y estos comensales, estos microorganismos que van a comer la materia orgánica, se refuerzan porque los que vienen acá de la colectora cloacal son pocos. Acá se han desarrollado, se han aclimatado, acá los hemos separado, el líquido sale por arriba porque tiene menos densidad, es un decantador en una forma generalmente troncocónica y baja. Entonces recirculamos una parte y aumentamos la cantidad de comensales por la cantidad de comida, de sustrato que ingresa. Esto hace que, si nosotros no lo hiciéramos, estaríamos varios días para que se degrade, lo podemos hacer en pocas horas, no más de 18 horas. 24 horas exagerándolo. Y bueno, por supuesto, no todo el barro, no todo ese floc que se forma, que vuelvo a insistir, es un conglomerado de microorganismos embebidos alrededor de una matriz mucilaginosa, que es la materia orgánica, todo el barro que se forma, porque es un tratamiento aerobio, dentro de un rato vamos a ver lo que es anaeróbico, genera menos barro, menos cantidad de microorganismos, se reproducen mucho menos, pero como se producen varios, no todo se recircula, hay una parte que ese exceso se manda a tratamiento. Y el efluente se manda a lo que es los periodos de desinfección. Este sería el esquema completo. Aquel es el sistema simplificado donde, fíjense, tenemos solamente un sedimentador secundario. No tenemos sedimentador primario. Esto se da generalmente en efluentes muy diluidos, como es el líquido cloacal, líquido doméstico. Y con edades del lodo, habíamos dicho, el tiempo que están dando vueltas estos microorganismos, de entre 12 y 15 días, dicen las normas del COFAPI. Un esquema, esto ya lo habíamos visto, lo repaso para que nos hagamos una rápida composición del lugar. Puede tener un esquema complejo en la planta, un pretratamiento o no, que pueden ser las rejas, etcétera, etcétera. Tenemos un sedimentador primario en caso que haga falta, si tenemos bastante materia orgánica, es conveniente que tenga un sedimentador primario, el tanque de aireación que veíamos recién, sedimentador secundario, y se le incorpora cloro, porque fíjense, las bacterias buenas, las bacterias saprobias, las bacterias banales, son todos sinónimos, se los digo porque la bibliografía, los apuntes van a encontrar, que son las que se comen la materia orgánica, no producen enfermedades, se recirculan. Pero hay otras bacterias que vienen con el afluente, son las bacterias que producen enfermedades. Hay gente con cólera, con disentería, etcétera, etcétera. Entonces se debe desinfectar, por eso se le agrega cloro. En un tanque de contacto, en un lugar donde se coloca, ya lo van a ver cuando, si es que no han empezado con el trabajo práctico número
4, han tenido ya bastantes clases como para adelantar un poco, que estaban medio atrasados. Entonces ahí van a ver ustedes que es como una chicana, donde se le aumenta el tiempo de contacto, o sea, el tiempo que el cloro está con el líquido, y después se va a riego, a un río, a un arroyo, a un lago, depende lo que la autoridad de aplicación hídrica en el país o en la provincia donde se ejecute esta planta autorice. El barro se recircula un determinado porcentaje, vuelve al tanque de aireación, entonces estamos aumentando la cantidad de comensales que sacamos de acá abajo para la cantidad de comida que va ingresando. Como hay un exceso de lodo, no todo se recircula, hay un exceso de lodo que fundamentalmente nosotros lo espesamos, lo deshidratamos, lo centrifugamos, y como es materia orgánica, fundamentalmente ese floc, lo tenemos que digerir, estabilizar, mineralizar, y se hace en un digestor anaerobio de tipo primario. Vamos a ver enseguida cómo son. O puede ser otro de tipo secundario. El tema es que este sería el esquema completo, digamos, ¿no? De lo que es el punto de tratamiento. Habíamos dejado nosotros en... Ingeniero, hay gente en la sala de espera, acaban de mandar en el chat. Parece. Aparentemente ya los hice ingresar recién, eran 2. No, no hay ninguno, por lo menos en espera. De todas formas, gracias por avisarme, pero Okay. aparentemente están conectados. Bueno, fundamentalmente nosotros vamos a ver cómo se produce o cómo se realiza una cuantificación, porque el ingeniero es un calculista, ante todo, ¿no? Las ciencias básicas que nosotros incorporamos en nuestra formación llevan a que técnicamente, mediante una documentación gráfica y analítica, generemos proyectos de obras, de distintos tipos, una obra de hidráulica aplicada, una obra civil, una obra vial, lo que fuera. Bueno, los parámetros con los cuales una obra, que es la planta de tratamiento de fluentes cloacales mediante barros activados, tiene este mismo esquemita que decíamos, ¿cierto? Ingresaba el líquido, tenemos el reactor, tenemos el sedimentador secundario, recirculamos una parte y otra parte lo mandamos a disposición, a tratamiento. Dentro de los parámetros ingresa un caudal, metros cúbicos, litros por día. ¿De qué? De líquido cloacal. Una concentración, ¿de qué? De DBO, de materia orgánica, de sustrato, de alimento para las bacterias. Junto con este caudal y con esta concentración de DBO vienen las bacterias, las que producen enfermedades, que son las que vamos a desinfectar acá. Y las otras, las banales, nuestras aliadas, que son las que van a comer, van a estabilizar la materia orgánica. Ingresa ese caudal hidráulico y ese caudal másico, recuerden, esto es volumen por unidad de tiempo, que eso es caudal hidráulico, volumen líquido o gaseoso, estamos hablando de líquido acá. Y este es un caudal másico, o sea que son los gramos, los kilos de DBO que ingresan por unidad de tiempo, por día, por hora, por lo que fuera. Ingresan al reactor y el reactor tiene un determinado volumen B. Hay una determinada concentración o densidad de microorganismos, X, que son ¿qué? Los kilos, los gramos de sólidos suspendidos volátiles, o sea, de microorganismos, pero son sólidos suspendidos volátiles por unidad de volumen, porque es una densidad. Y acá la concentración. Fíjense, S es distinto de S0, porque acá ya los microorganismos están comiendo y este S es menor que esto, para eso hago la planta. Porque acá tengo 200, 300 miligramos, suponiendo que sea un líquido cloacal puro, no industrial, de DBO, miligramos por litro. Y acá ya empieza a bajar. De acá va
al sedimentador secundario un caudal, que es el mismo que ingresó acá, no hay ni evaporación ni pérdida, ¿no? Es todo estanco, más un caudal de recirculación. Claro, es lo que yo estoy recirculando que sale de acá, de este sedimentador. Una concentración X, que se mantiene relativamente constante, y esta, que sale de acá, esta concentración de DBO. De este sedimentador secundario, entonces decíamos, hay una parte que se va a, tiene un determinado caudal de recirculación y otro caudal de barro que es el que vamos a mandar a tratamiento. Este caudal de recirculación, con la cantidad de microorganismos que tiene esa recirculación, es QRXR. Esto es a modo ilustrativo. Estamos siguiendo la escuela americana, que es la que mejor trata analíticamente esto, y que es con lo que desarrollan los colombianos, Jairo Romero Rojas, fundamental, que es la bibliografía que nosotros usamos y que hemos hecho los apuntes, que es la más analítica y la más simple. Las escuelas europeas son más empíricas, pero se entiende menos. Esto es más matemático. Todo lo que sea matemático se entiende mejor. Entonces, bueno, básicamente nosotros recirculamos una parte y otra parte la mandamos a ese tratamiento de lodos. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, el tiempo de aireación. El tiempo de aireación, θ, cuánto tiempo se está reteniendo el líquido en el digestor con los aireadores prendidos. Y es el tiempo, fundamentalmente, relacionando volumen con caudal, tiempo, volumen sobre caudal, porque de hecho el caudal es el volumen sobre el tiempo, el volumen líquido. Estas son las horas que se está aireando el líquido en el reactor. Hay otros parámetros, que es la carga orgánica. ¿Cuánta carga orgánica ingresa? Fíjense, es el producto de la concentración de DBO por el caudal. Y fíjense dimensionalmente, ¿cuál es la dimensión? Si haríamos una ecuación de dimensión como hacíamos en física 1. ¿Cuál es la dimensión de la concentración? Y miligramos o gramos, en este caso gramos han puesto, de DBO por unidad de tiempo. Y acá el caudal es, perdón, por unidad de volumen. Y acá es el volumen líquido por unidad de tiempo. Si yo simplifico, me va a quedar gramos de DBO por unidad de tiempo día. Porque esto es, vuelvo a insistir, gramos de DBO por volumen, esto es volumen de líquido sobre tiempo. Entonces, la cantidad de kilos de comida de DBO que ingresan por día se obtiene multiplicando la concentración, esos 200 miligramos, 300, por el caudal, tantos metros cúbicos, litros. Tengo que hacer reducción de unidades, por supuesto, no puedo sumar vacas con caballo, como nos decían las maestras, pero tengo esa concentración. La carga orgánica volumétrica, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de carga másica, carga volumétrica, cuando vimos el capítulo 7, hace ya como 3, 4 clases. Es fundamentalmente lo mismo que esto, es la cantidad de gramos por día, pero dividido, relacionado el volumen del reactor. Entonces, si yo a esto directamente lo divido, el volumen del reactor, voy a tener la cantidad de gramos de DBO que por día ingresan referido a los metros cúbicos de ese reactor, que es un prisma de hormigón, de chapa, de lo que fuera, de PRFB. Y fundamentalmente, bueno, tenemos estos parámetros que hemos nosotros analizado ahora. La relación, fíjense, alimento-microorganismos, AM o FM, food microorganismos, era la relación que A era alimento, DBO, M, las bacterias que comen ese alimento. Entonces, esa es la famosa carga másica. Pero fíjense, aquí es igual. El cociente entre el producto del caudal por la concentración, lo que acabamos de ver recién, que eso es la cantidad de DBO. Y M, ¿qué es? Si yo tengo una densidad de microorganismos, una cantidad de microorganismos, por unidad de volumen, multiplicado por el volumen, me va a quedar directamente la cantidad de microorganismos. Entonces, esa relación AM
se obtiene muy sencillamente, analíticamente, multiplicando el caudal hidráulico por la concentración de DBO, dividido el volumen del reactor, dividido esa concentración X de microorganismos que viene. En los efluentes de un matadero, por ejemplo, si se mezclan con los líquidos cloacales en la misma colectora, va a tener un valor de X mayor a esa cantidad de microorganismos que tienen los líquidos cloacales que vienen directamente de apretar el botón del inodoro, por decirlo de una forma burda, pero que son los efluentes domésticos, donde fundamentalmente vienen los microorganismos. Muy pequeña cantidad vendrá de los efluentes, digamos, no negros, grises, como le dicen en la jerga los municipales, de lo que es las bachas de la cocina, etcétera, etcétera. Y el tiempo de retención celular, o edad del lodo, parámetro fundamental para el cálculo, es el tita sub c, que era el cociente entre la masa celular en el reactor. Masa celular en el reactor. Es decir, la cantidad de microorganismos, de comensales, los gramos o kilogramos de sólidos suspendidos, volátiles en el licor de mezcla. Ese nombre que lo reproducimos así porque evidentemente es la variable que utilizan los hidráulicos de la contaminación del agua para definir las bacterias banales que comen la materia orgánica, sólidos, suspendidos, volátiles porque son orgánicos, en el licor de mezcla. El licor de mezcla es en el reactor. Entonces, la masa que hay de microorganismos en un determinado momento, dividido lo que yo les voy extrayendo por día, habíamos definido, cuando vimos tita sub c, que era el tiempo que están dando vuelta a los microorganismos. La masa B por X, lo vimos recién. Y acá es lo que yo le voy extrayendo. ¿Y qué les traigo? Una parte a recirculación y otra parte del efluente. A ver si... Acá está. Una parte se va con el efluente y otra parte se recircula. Pero como esto podemos hacer algunas simplificaciones, vuelvo a insistir, esto nadie se los va a tomar porque en definitiva no está deducido. Esto tiene mucho de empírico, pero también hay deducciones analíticas acá. Esto es simplemente para que lo conozcan y estén familiarizados con las expresiones matemáticas, que no creamos que estamos estudiando biología como un biólogo, no. Estamos estudiando esta rama de la biología aplicada a la ingeniería hidráulica para calcular una planta. Y las plantas las calculan los ingenieros. Y dentro de los ingenieros la mayoría son civiles. Y si no, fíjense la bibliografía. Nada más que eso. Otro comentario no voy a hacer, pero nada más que eso. Fíjense toda la bibliografía internacional o sudamericana, y fíjense los títulos de los tipos que calculan esto. No solo que escriben los libros, sino que han llenado de plantas la región en donde viven. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos noción de esto, porque tenemos incumbencia para esto. Fundamentalmente, si este es un valor suficientemente pequeño, esto nos va a quedar directamente B por X sobre Q sub W R. ¿Entienden? El segundo término del denominador, como un valor muy bajo que tiende a cero, se suprime. No es significativo respecto de esta cantidad. Si nosotros el lodo lo sacamos directamente del reactor, no del sedimentador, X es igual a XR, en el grafiquito que vimos recién. Por lo tanto, seguimos simplificando, y este XR, si es muy parecido a este X, se simplifica, y queda que el tiempo de residencia celular es igual al volumen del reactor dividido el caudal de recirculación. O lo que es lo mismo, el caudal de lodo que yo saco es igual al cociente entre el volumen y la edad del lodo que yo he fijado. Esto es muy importante para definir cuánto tengo que yo sacar. Y después se saca un coeficiente relacionando el caudal que recirculo versus el caudal que entra por 100, es el porcentaje que yo recirculo, el 50%, el 60%, hasta el 100%. Entonces quiere decir que todo lo que entra lo estoy recirculando. Tasa de recirculación. Y los parámetros fundamentales, fíjense, el periodo de aireación en horas. ¿Cuántas horas está? Por ejemplo, en un tratamiento convencional. O en una aireación extendida. Por ejemplo, la planta que está en Junín, una zanja carrusel. Zanjón de oxidación. O aireación prolongada,
como hay tantos en la zona este, como es el de Potrerillos, la plantita que está ahí en la nueva villa de Potrerillos, etcétera, etcétera. De 4 a 8 horas, en las que son prolongadas, está más. La carga volúmica, en gramos de dBO metros cúbicos día, estos son los valores. La relación comida comensal o carga másica, gramos de dBO, sobre gramos de bacterias, sólidos suspendidos volátiles, licor de mezcla por día. La concentración de microorganismos, la edad del lodo, fíjense, entre 5 y 15 es un convencional. Cuando hay aireación prolongada, aumenta. Las normas COFAPI dicen que a partir de los 15 días ya estamos en esto. Entre 10 y 30, por ejemplo, el zanjón o la zanja de oxidación, que es un caso particular de esto. Bueno, y como esto, la tasa de recirculación, fíjense, acá se recircula menos, hay otros lugares que se recircula más. Y fundamentalmente tenemos la carga volúmica, etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo que hemos visto. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando nosotros ingresamos a ese líquido en el cual hemos recirculado las bacterias, tenemos más bacterias comensales para esa cantidad de comida dBO, se forma el floc. El floc, que era fundamentalmente una aglomeración, un grumo, solo que no es un floc químico como en el agua potable, que yo le agrego sulfato de aluminio, polielectrolito, etcétera, etcétera. No. Es un floc formado por bacterias alrededor de una matriz de materia orgánica. Lo primero que se hace cuando la materia es pequeña, se adsorbe. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa que se adsorbe? Se atrae electrostáticamente, queda en la superficie. Y después hay una parte de esa que en función de las enzimas, etcétera, etcétera, se absorbe con B alta. Significa que ingresa dentro del floc, ingresa adentro de las bacterias, de las células que componen la bacteria. Entonces ahí se está produciendo directamente la degradación de la materia orgánica. Primero, esa materia orgánica chiquitita, esa dBO suspendida o coloidal, se absorbe, queda pegada en la superficie de ese floc que se ve a simple vista. Y después ingresa dentro del floc, porque ingresa dentro de cada una de las bacterias. Y ahí ya se está produciendo el proceso de degradación. Bueno, la planta de tratamiento de líquidos residuales tiene fundamentalmente un funcionamiento adecuado o uno inadecuado. El adecuado es un crecimiento biológico suspendido, o sea, perfectamente, ¿no? Hay un floc que se está moviendo, decíamos lecho fluidizado. Ya no van a estar las bacterias fijas a un elemento soporte, como vamos a ver enseguida, un biodisco o una piedra, un lecho percolador. Esa tiene una buena sedimentabilidad. Yo en el sedimentador secundario, en pocas horas, 2 o 3 horas, separo, y con una interfase bien definida, lo que es el floc, el barro abajo, que son las bacterias comensales, fundamentalmente, y arriba el líquido, que es el que yo mando a desinfectar con cloro. Y el efluente sobrenadante es claro, se ha clarificado, valga la redundancia. O sea, todo eso que me daba color turbio, color marrón o gris oscuro, que era la materia orgánica, y los microorganismos que venían en el líquido cloacal, ustedes levanten una boca de registro, saquen con una cubeta, lo que fuera, y bueno, al comienzo no van a tener tanto mal olor, después de unos minutos sí, pero van a ver que tiene un color oscuro, pardo, y fundamentalmente porque hay materia, disuelta, o floculada, que acá ya lo han sacado porque decantó, y para que decante, ¿y por qué decanta? Fíjense, ¿por qué decanta? Si son partículas tan chiquitas, porque logramos, mediante la aireación, y mediante la adición de la recirculación de comensales, de sólidos suspendidos volátiles, licor de mezcla, esos son bacterias comedoras, bacterias comensales, logramos que se forme un floc, un grumo, que ahí sí tiene un producto mg, masa por aceleración de la gravedad, que es lo que llamamos peso, más grande que la particulita chiquita. Entonces se va al fondo del sedimentador y lo que queda arriba es un sobrenadante claro, es lo que me exigen las autoridades. Por eso se vuelcan en muchos ríos de Europa, en muchos ríos de Estados Unidos, con un buen sistema de tratamiento que funcione bien, estos líquidos debidamente desinfectados. Ellos no tienen el problema parasitario que tenemos nosotros, entonces es mucho más sencillo. Si existiese, en algunos lugares está, lo filtran de alguna forma. Bien, ¿qué pasa cuando está inadecuado? Bueno,
sedimenta muy pobremente. Hay otra parte que flota. Los lodos se compactan muy lentamente, se asientan muy lentamente. Hay algo que no están dando bien. Formación de natas, lodos espumosos, especialmente en el tanque de aireación. Y el problema es el hinchamiento o levantamiento de lodos, el bulking, es lo que se forma. Es un problema que se dio hace bastantes años, en una planta de barros activados tipo carrusel, que se proyectó en un departamento de la zona este de acá de la provincia, y tenía ese problema. Bien, y eso básicamente, ¿a qué se puede deber? Bueno, este fenómeno de hinchamiento que estamos hablando, o levantamiento de lodo, ese bulking, se forma, hay organismos que son, digamos, que forman una espuma, y le dan ese color, un color carmelita, hay una cantidad de bacterias, la causa es una cantidad en ese floc, en ese grumo, ya no de las bacterias saprobia, los comensales, que son los deseados, sino otro tipo de bacterias que son filamentosas, por la forma alargada que tienen, y algunos son. ¿Esto a qué se puede deber? Que favorecen el crecimiento de estos organismos filamentosos. Carencia de oxígeno disuelto. ¿En dónde? En el reactor. ¿Y a qué se debe eso? Y el calculista calculó una cantidad de kilos de oxígeno por unidad de tiempo, tantos kilos de oxígeno por hora, según el catálogo del fabricante de los aviadores, y para las condiciones de altitud, temperatura y líquido no puro, no agua destilada como las pruebas que hace él en su fábrica, sino aplicando coeficientes que hacen que pasemos de las condiciones estándar de catálogo a las condiciones de campo, reales, ingenieriles. Bueno, perfecto, el calculista es muy buen calculista. Los operadores lo manejan lo mejor que pueden. ¿Y por qué se agota entonces el oxígeno? Si el tipo no se equivocó, no puso menos armadura, y ante una aceleración determinada sísmica comienzan los problemas, haciendo una mala analogía. Y porque a lo mejor se ha incorporado más materia orgánica de la prevista. Esto pasa cuando yo mezclo con líquidos industriales. Ese caso que yo les comentaba, había una determinada industria de un cultivo muy importante, que en su momento se exportó mucho a Brasil y que se consume mucho, de aceitunas, que volcaba a los efluentes junto con el líquido cloacal. Entonces, claro, los efluentes de aceitunera, aparte de la salinidad, etcétera, etcétera, tienen un gran contenido de materia orgánica. El oxígeno estaba calculado para el líquido cloacal, 200 miligramos por litro, me llegan una cantidad grande, como también en una laguna de estabilización de otro departamento, también de acá de la provincia, que no vine al caso mencionar. Cuando veamos, si Dios quiere, a partir del viernes que viene, las lagunas de estabilización, y bueno, se producen los problemas. Se agota el oxígeno. Pero no es porque el calculista se equivocó. Yo al calculista le dije, vamos, calculame las estructuras, las columnas, para 2 niveles por encima de la planta baja. Y resulta que después construí un edificio de 6 pisos. Y claro, colapsa. Bueno, cuando hay insuficiencia de nutrientes, el líquido cloacal puro tiene una relación 100-5-1, ¿se acuerdan? DBO, nitrógeno, fósforo, satisfactoria por demás. Cuando viene mezclado, por ejemplo, con efluentes de bodega, hay un déficit nutricional, fundamentalmente nitrogenado. Cuando hay mucho sulfuro de hidrógeno, ¿por qué esto? Esto es cuando es anaeróbico, esto lo vamos a ver enseguida. Cuando se agota el oxígeno, las bacterias aerobias mueren y surgen las anaeróbicas, que producen mal olor. Estos sulfatos, SO4, pasan a SH2, son los malolientes, los olores nauseabundos. Son jóvenes, no sé si los conocen, pero en su momento se usaban mucho las bombitas de olor. Bueno, se hacían con esto, para hacer bromitas en el curso, qué sé yo. Pero el sulfuro es fundamentalmente, hay muchos grasos, pHs, y fundamentalmente también nosotros tenemos pHs menores a 5,
menos de 0,5 miligramos por litro de oxígeno disuelto, o relación AM más baja. ¿Qué parámetros yo mido para hacer un cálculo de esto? Tengo que medir caudales, promedio diario, máximo horario, los caudales actuales, los de diseño, como hacen ustedes, la proyección de población, en práctico 2 y 3, a 20 años, según el modelo, la tasa, la fórmula del interés compuesto, la tasa decreciente. Bueno, tengo tantos tipos ahora, voy a tener tantos tipos con la misma dotación y el coeficiente de influencia, 0,8, 0,85, no sé, lo que usan. Entonces tengo un caudal de diseño futuro. Pero también caracterizo, o sea, voy al laboratorio y mido la DBO promedio, la DBO máxima en 4 horas, los sólidos totales, los sólidos volátiles, o sea, la materia orgánica que yo tengo, fundamentalmente, materia orgánica viva, los microorganismos. También puedo analizarlo en DQO, que es más rápido, no espero 5 días. Recuerden que la relación entre este y este es de 1 a 2 más o menos. Si yo tengo 200 en un líquido, generalmente agroindustrial o un líquido cloacal, urbano, si yo tengo 200 miligramos por litro de DBO, voy a tener alrededor de 350 a 400 miligramos por litro de DQO. Este es el nitrógeno total de Kendall, nitrógeno total, promedio, el fósforo total, para ver si cumplo yo relación DBO, nitrógeno-fósforo, relación que cada 100 partes de esto hayan 5 partes de esto y una parte de esto. El pH yo no me puedo bajar mucho de 6,5, 6, y evidentemente tener en cuenta también que no me puedo superar mucho los valores de 8, los contenidos de grasa, de aceite, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente yo tengo que ver que cuando yo tengo en el efluente más de 200 miligramos por litro, ¿de qué? De sólido suspendido, no de DBO, o sea, muy turbio, yo tengo que tener un sedimentador primario. ¿Se acuerdan que en el esquema decíamos que cuando el líquido cloacal tenía directamente el reactor y el sedimentador secundario ingresaba en el flow sheet, en el esquemita ese? Bueno, cuando es un líquido muy turbio, con mucho sólido suspendido, generalmente cuando se mezcla el cloacal con el industrial, tengo que hacer el sedimentador primario aparte del secundario. Remover grasas y aceite cuando tengo más de 100 miligramos por litro. Los líquidos cloacales no tienen problema. Los líquidos industriales suelen tener cantidad de grasas y aceites. Remover todos los metales pesados. Por eso el problema cuando se mezclan en ciertos canales, pensemos lo que es Matanzas de Riachuelo allá en lo que es Buenos Aires. Acá teníamos uno bastante, un canalcito, ¿no? Pero bueno, en definitiva, en algún momento, el cromo más 6, que viene de las curtiembres y algunos otros elementos, estos se usan con el mercurio, el plomo, perdón, es un antifriccionante, los mercurios vienen con fabricación de algunas pinturas, etcétera, etcétera. Bueno, estos revientan todas las bacterias, así como revientan al ser humano, que entra en contacto con ellos, si lo ingiere, las bacterias también, las bacterias aliadas, los sólidos suspendidos volátiles. Hay que ver la coagulación, las relaciones entre la alcalinidad y la DBO removida, cuando tenemos más de 0,5 de alcalinidad expresado en carbonato de calcio, esto es indicativo, por kilo de DBO, o 0,7 de carbonato de calcio por kilo de DQO, yo evidentemente tengo que hacer una neutralización. ¿Cómo se neutraliza un pH muy alcalino? Y se le echa ácido. Lo mismo que si tengo un efluente muy ácido, le echo cal, aumento el pH. Bueno. Pesticidas, todo eso hay que tener mucho cuidado. Generalmente, en los parámetros de diseño, cuando yo vuelco a un cuerpo receptor líquido, cuando me autorizan en el país o en la provincia donde yo estoy desarrollando esto, a que vuelque a un río, entonces, no que me obligan a irrigar con muy buen criterio, como es acá en la provincia y en varios lugares del país, porque estamos en un desierto y nuestras operaciones y mantenimiento son susceptibles de que por ahí se contaminen esos cursos que se usan para potabilizar, para riego, para industria. Entonces te obligan a irrigar, ya hemos visto lo que es el riego con efluentes depurados, pero cuando no te exigen eso, generalmente te ponen 40 miligramos por litro de DBO como máximo. Y fundamentalmente eso es lo que tiene que cumplir. Bueno, eso es
lo que es el barro activado. Hay otras formas de tratar los líquidos, ya no tan sofisticadas, donde yo tengo un sedimentador donde separo los flocs que se formaron en el reactor y recirculo una parte y tengo que calcular todos esos parámetros, carga másica, carga volúmica, edad del lodo, concentración X, etcétera, 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 donde más me manejo por tasas hidráulicas, mucho más sencillo. Y ya las bacterias no están dando vueltas alrededor por los aireadores dentro de ese reactor y formando floc, formando grumos, sino que están adheridas, pegadas, entre comillas, a un soporte fijo. Eso es lo que se llama filtro percolador o lecho percolador. Es un lecho de piedras, o si no, de elementos plásticos, como ruleros, que es altamente permeable, por supuesto, percola, por eso se llama percolador. El líquido escurre libremente, tiene un gran volumen de vacío. Y se aplican las aguas residuales, con el consecuente crecimiento del microorganismo. Claro, las aguas vienen llenas de microorganismos. Esas se adhieren a esas piedras o a esos plásticos y forman una lama, una película microbial, una zooglea, mal llamada zooglea porque no es animal, zoo es animal, pero bueno, o biofilm sería más técnico. Los antiguos sanitaristas le decían zooglea, su jerga. No es exactamente eso, pero bueno, se entiende, son los microorganismos que forman una película. Básicamente no hace una verdadera acción de tamizado o filtración del agua residual, no. Pone en contacto estas aguas residuales con esas bacterias adheridas a un medio soporte fijo. Ese es el concepto básico. ¿Y cómo lo hace? Generalmente son cilíndricos, viene el ingreso, el afluente, donde hay dos brazos horizontales o 4, que son como aspas, donde, como esto viene con una relativa presión, esto gira, va a muy bajas RPM, y como tiene perforaciones, va distribuyendo como una lluvia alrededor, mientras va girando, el líquido cloacal. Estas piedras, o estos plásticos, que están apoyados en sistemas de soporte, de drenaje, de este tipo, se van embebiendo alrededor esas bacterias de esas piedras se van embebiendo de esas bacterias. Y esto va circulando, se colecta por abajo. Acá tenemos otra perspectiva, con tensores, porque eso puede tener una longitud, un diámetro de 30 metros, 20 y pico metros, entonces obviamente, el momento que se produciría acá. Entonces, bueno, eso se mueve, se va manejando a baja revolución, y estas piedras, o estos elementos plásticos, quedan rodeados de ese biofilm, de esa membranita, esa peliculita, y a medida que pasa el líquido, los microorganismos van fagocitando. Este sería el esquema. El material orgánico en el agua residual es absorbido y descompuesto por esa masa en el medio filtrante. Tenemos un esquema macro, la piedra, donde se forma primero una capa, y después se van formando otras, porque se van formando todas estas capas. Fíjense, primero se produce una película biológica muy, muy pequeña, que se va absorbiendo, y después se forma otra, y después afuera otra, pero no deja pasar el oxígeno. El oxígeno se forman como 3 capas. Esta es muy insignificante, primera, se forma esta y después inmediatamente la otra. Esta capa al cual no ingresa el oxígeno, porque el espesor de esta y la densidad hace que el oxígeno no pase como gas, entonces esta es una capa anaerobia. Esta es una capa aerobia. O sea, ¿qué significa? Que los microorganismos que hay acá son anaerobios, viven en ausencia de aire, en ausencia de oxígeno. Son los que producen olores. Por eso a veces, en algunos casos, estos tienen algunos olores. Fíjense, una de las características de la digestión anaeróbica es la producción de metano y de sulfuro de hidrógeno. Lo vamos a ver enseguida. Y fundamentalmente, esto va percolando, acá están los comensales adheridos a la piedra, y va bajando el líquido, y a medida que desciende, que percola, esa DBO, esa materia orgánica, esa comida, ese sustrato, es fagocitada por esta biomasa, esos sólidos, que ya no son suspendidos, son sólidos volátiles. Si nosotros tenemos la piedra o el plástico,
Tenemos esa capa anaeróbica, la capa aerobia, el intercambio hasta esta primera capa de oxígeno, sustancias orgánicas, comida, comensales, y fundamentalmente estas no les llega nada, acá no les llega, fíjense, capa anaeróbica. ¿Y qué dice acá? Endógenos. ¿Se acuerdan en el gráfico de microorganismos? Endógenos es cuando endogénesis, se comen a sí mismos. Bien. Entonces, los lechos percoladores, según yo, la cantidad de caudal que yo ingrese por unidad de superficie, sea alta o baja, voy a tener alto o bajo tasa. Entonces, bueno, acá tenemos las principales características, fíjense. Por ejemplo, la carga hidráulica, para uno de baja tasa, uno de tasa intermedia, alta tasa. Bueno, ¿qué es la carga hidráulica? Son los metros cúbicos de líquido cloacal que yo aplico por día sobre los metros cuadrados de esa superficie del círculo, porque fíjense que en planta es un círculo, porque si bien es un cilindro, pero en planta es un círculo. Entonces la cantidad de caudal por unidad de superficie, metros cúbicos, metro cuadrado día, es estos parámetros, la carga orgánica, los kilos de DO por metro cúbico de piedra o de plástico por día, las profundidades, fíjense, las torres pueden llegar hasta 12 metros, pero generalmente esto tiene entre 1,5 metros y 3, las piedras, el medio piedra, escoria, material sintético, bueno. ¿Lo puedo recircular o no? Dosificación, etcétera, etcétera. ¿Cuánto remueve de DBO? Eso es lo que a mí me interesa, bajarle la DBO, la carga orgánica. Bueno, los de tasa baja, de un 80-85, esto baja menos. Ahora me dirán, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué yo uso de tasa intermedia o tasa alta? Si puedo utilizar esto. Y bueno, si un líquido cloacal no es urbano, si es un líquido industrial, entonces yo no puedo darme el lujo de tener grandes superficies de piedra, entonces no puedo tener una cantidad baja de metros cúbicos por metro cuadrado día, porque tengo un líquido muy concentrado y se me baja la eficiencia del tratamiento. Bueno, los modelos, esto simplemente a modo ilustrativo, lo van a ver ahí en el apunte, está desarrollado, pero bueno, eso para el que le interese ver cómo es la parte teórica fundamental, pero en definitiva son modelos empíricos. Fíjense, la variación, la derivada primera, una ecuación diferencial ordinaria del sustrato, o sea, de la DBO respecto del tiempo, precedida del signo menos, por supuesto, porque va reduciéndose. Esta baja en el tiempo. Es menos C, C básicamente es un coeficiente que depende del tipo de líquido cloacal, etcétera, etcétera, por la concentración. Si yo integro entre la efluente y la afluente, o sea, entre lo que llega acá y lo que sale, la integral, la resolución de esta ecuación diferencial, esta integral, de esta variación entre 0 y t, la variación de concentración entre ingreso y egreso. Bueno. Operando se llega a estos valores. Hay distintos modelos, se los menciono. El modelo de Kenfender, por ejemplo, el gran calculista de todos estos sistemas americano, estuvo dando cursos en Buenos Aires hace algunos años, es autor de muchos libros. Bueno, este es el modelo que él desarrolló, simplemente se los muestro. Disculpe, ingeniero, antes que siga. Señor. Ingeniero, ¿puedo interrumpirlo? ¿Cómo? Si le puedo hacer una pregunta antes que siga en el tema. Por supuesto, señor. Cuando habló de las bacterias en este sistema, ¿trabajan los dos tipos de bacterias? ¿A cuáles dos tipos de bacterias se refiere, perdón? A las anaerobias y las aerobias. Exactamente. Se forman las anaeróbicas al comienzo, pero esas no trabajan comiendo materia orgánica. Inmediatamente después, como usted vio en el gráfico, están las aerobias. Se forman los dos tipos, pero la anaerobia lo único que produce algunos gases CH4, sulfuro, etcétera, etcétera. Por ahí se escapa algún poco de mal olor, como la que había una planta muy famosa de estas en Jujuy, en su momento para los líquidos cloacales, pero que andaba bastante bien. El problema con estos sistemas fundamentalmente
que eso, discúlpeme que me desvíe un segundo de lo que usted me preguntó, pero son las moscas y las arañas. Esto es medio complicado en ese sentido. Pero bueno, esto se usó para una famosa curtiembre que había acá en la Rodríguez Peña. Es un sistema bastante utilizado. Se forma alrededor de la piedra o del plástico esas bacterias anaeróbicas, pero que no trabajan prácticamente. Se forman porque se forma la otra afuera y no deja pasar el oxígeno. Entonces se mueren las aerobias y quedan anaeróbicas. Pero las que sí funcionan, y el líquido los va haciendo caer a esa capa, porque va aumentando el espesor y el rozamiento hace que caigan de esas capas aerobias, que esas son las que funcionan. De hecho están las dos, pero las que trabajan, entre comillas, las que fagocitan la DBO, los comensales reales de esa materia orgánica son las aerobias. No sé si le respondo. Perfecto, eso es lo que bueno, queda claro. Perfecto, señor. Gracias por preguntar. Siempre párenme cuando yo estoy, porque es importante. Ven, acá tienen los distintos coeficientes, pero eso no interesa. Entonces, fundamentalmente, a veces se puede hacer como yo quiero mejorar. Fíjense, hay veces que si está muy el líquido está muy cargado, vieron que había algunos rendimientos del 40 al 80%. Cuando esto es muy cargado, cuando no es solamente líquido, entonces se le pone un barro activado a continuación. Si acá está saliendo un 50, un 60% de lo que ingresó, y lo que ingresó es importante, 4.000, 5.000, entonces yo lo afino con un tanque de aireación, ¿de qué? De barros activados, lo que acabamos de ver. Eso es una forma. Esa es otra. Ahí tenemos otras. Y bueno, esa sería esquemáticamente, y realmente así es, porque es un tema bastante sencillo de calcular y conceptualmente es muy, muy ilustrativo. Fíjense que cuando en nuestro país nunca ha tenido mucha cultura en lo que es tratamiento de fluentes. La vieja obra sanitaria de la Nación, que hizo historia, como hizo Vialidad Nacional, como hizo Agua y Energía en su momento, pero fundamentalmente en lo que es potabilización, en lo que es tratamiento de fluentes no era muy, simplemente sedimentaba, utilizaba, como varios que habían en Córdoba, en La Pampa, esos lechos percoladores. Y es que se hizo en Jujuy, que yo les mencionaba, que ya lo han reemplazado por un barro activado. Pero en general no es un sistema que no es difícil de calcular, ni difícil de operar, y menos de construir. Eso simplemente es un cilindro, se llena de piedra, tiene que ser una piedra tosca, con una superficie específica determinada, cosa que favorecer que los microorganismos se adhieran ahí. El otro sistema, que también es de lecho fijo, o sea, que las bacterias ya no están adheridas, no están dando vuelta con el barro activado. El único es el barro activado, que con los aireadores se dan vuelta y forman un flow. Recién se adherían a una piedra, formando esas capas de bacterias, donde la fundamental es la aerobia, como bien me preguntaba el compañero recién. Pero otra forma es adherirla ¿a qué? A discos, o cilindros. Ya vamos a ver el esquemita. Cilindros de baja altura, discos. Acá hay una planta muy importante de esta. Yo creo que ya la están ampliando, van a mezclar este sistema con un barro activado, como veíamos recién. En el lecho filtrante, el lecho perforado. Acá, que está en el departamento de Tupungato, lo maneja el municipio para los efluentes municipales. Bueno, ¿en qué consiste? Esto se usó mucho en Italia, y todavía lo siguen usando los italianos para depurar sus efluentes. Consiste en un sistema de tratamiento biológico de crecimiento adherido o reactor de película fija. Ya no se están moviendo los flocs, no, está adherido. En vez que a una piedra, a las dos superficies o caras circulares de un disco, que es un cilindro de muy baja altura. Crece sobre los discos, que están rotando lentamente a través del agua residual sobre un eje horizontal. Ya vamos a ver el esquemita, es muy elemental, ¿no? El agua residual entra a un receptáculo donde se sumerge ese disco, donde en ambas caras circulares de ese disco se adhieren esas bacterias comedoras, comensales, ese biofilm, y fundamentalmente tiene ventajas y algunas desventajas. Las ventajas son, es muy simple, en cuanto a su concepción ingenieril, ¿no?
tiene una alta eficiencia en remoción de carbono y de nitrógeno. Es muy confiable, teniendo una buena sedimentación. Resiste choques de tóxicos o de carga. Si por ahí algún industrial me levanta la boca de registro, o algún, qué sé yo, que transporta líquidos concentrados, etcétera, etcétera, y me descarga, me aumenta la carga orgánica, se me van al diablo los 200, 250 miligramos por litro de líquido cloacal urbano doméstico de las casas, y tiene capacidad de absorberlo, tiene cierta inercia en la absorción de esos picos. Los tiempos de retención son muy cortos, muy bajo consumo energético para que giren los biodiscos. Son livianos, son de plástico, y a muy bajas RPM, los kilovatios de potencia instalada son bajos. Los lodos son sedimentables, tienen que ir después a un sedimentador, y tienen una construcción modular. Fíjense, fallas en los discos como desventaja, o los ejes y motores. Parece mentira, un problema de resistencia de materiales. Yo no sé por qué, pero fíjense, esto lo pone el colombiano en su bibliografía después de investigar. Esto es lo que pasó acá. Parece mentira, pero es un problema de resistencia de materiales, como les digo. Y fallan en esa, es una tontera, no debería pasar. Pero bueno, es uno de los problemas. Por ahí, en los engranajes puede fugarse algún lubricante, pero bueno, eso es un buen mantenimiento. O, bueno, los criterios de diseño, pero sin embargo las cargas de tasa dan buenos valores. ¿Qué factores influyen? Las características del agua residual. Esto se usa para tanto efluentes urbanos como para efluentes industriales. La carga hidráulica, la carga orgánica, o sea, el caudal, los kilos de DBO por unidad de tiempo que viene en ese líquido, la velocidad de rotación de los discos, la profundidad de sumergencia, cuánto se sumerge en ese cubo, ya vamos a ver, el tiempo de retención que está el líquido ahí, y la temperatura del líquido residual. El esquema más... Sí. Ahí cuando habla de la temperatura, ¿no? Siempre va a la misma temperatura. Sí, pero si usted está en qué sé yo, en Uspallata o en, qué sé yo, o en Puente del Inca, y tiene un sistema así, y por ahí le agarra un invierno medio crudo, junio, julio, las temperaturas bajan de 15 grados, de 12 grados, y se le ralentiza todo el proceso bacteriano. A eso se refiere. Tenemos que estar dentro de un rango mesófilo. Lo ideal sería estar 20 y pico, 30 grados, pero no menos de 15. A eso se refiere. La temperatura, porque esto puede tener un techo, puede estar calefaccionado, sí, pero generalmente si son muchas unidades, no. Entonces la temperatura, generalmente hay una correlación, hay un par de grados más, 2, 3 grados más, de la temperatura del líquido de este cubo donde está sumergido, semisumergido el disco. La temperatura del aire tiene una correlación lineal, matemática, con la temperatura del líquido. A esa temperatura se refiere. Es como para que no esté expuesta en condiciones donde, ya sea estacionalmente o por la latitud geográfica, es muy frío, porque se le viene abajo el tratamiento. Pues recuerde que las bacterias, como todo organismo vivo, su metabolismo depende del pH, depende del oxígeno y depende de la temperatura. Bueno, pueden haber reactores de una sola etapa, ingresa y egresa. Y en toda el área superficial, esta es el área, y del otro lado, que no se ve obviamente, acá se adhieren las partículas. Ingresa el caudal hidráulico, ingresa el caudal másico, o sea, los kilos o gramos de DBO por unidad de tiempo, y estos son los metros cúbicos, etcétera, etcétera, que es por la cantidad de conexiones, por etcétera, etcétera, que se van produciendo. La tasa específica de remoción está dada por el caudal hidráulico que ingresa tantos metros cúbicos por hora de tantas conexiones, a 300, 350 de dotación por 0,8, etcétera, etcétera, más algún coeficiente de pico que utilicen, no muy alto, según las normas del ENOSA o del COFAPI, bueno, les da un determinado caudal. ¿Esto qué es? La concentración de DBO en el ingreso, siempre sub 0 es ingreso. Este es en el egreso, efluente. Afluente, efluente. Por supuesto, este es menor que este, porque para eso tengo la planta.
Y el área, ¿qué área? El área del cielo. Bueno, el área del día. Esta remoción de DBO, yo no sé si se los he comentado, se los comento ahora porque viene absolutamente a cuento. Yo participé cuando se hizo el diseño de esto, lo hizo ingenieros de Chile, acá en este departamento que yo les comentaba recién, del Valle de Uco, y los cálculos sanitarios, hidráulicos, muy bien hechos, por supuesto, no es muy complicado como un barro activado, pero hay que saber hacerlo. El tema es que en ese momento tenía una determinada cantidad de conexiones, actualmente, la cantidad de conexiones es casi el doble de las que estaban entre fines de los 80 y comienzos de los 90. Porque obviamente, no solo por crecimiento vegetativo de la población, sino porque se aumentan en otros barrios que antes no estaban las conexiones. Entonces, el área servida se incrementa, por lo tanto el caudal aumenta, obvio. Bien. Eso por un lado, más conexiones, más DBO, más caudal hidráulico y más kilos de DBO por día, más metros cúbicos de líquido cloacal por día. Bien. Esto tiene varias, son varias series que se van colocando. Entonces yo tengo esto, después tengo otro acá, puedo tener 2 o 3, etcétera, etcétera. Supongamos que fueran 3, que están acá, en este departamento que yo les digo. En un determinado momento, hace unos años atrás, no muchos, de 3 estaban en funcionamiento por esos problemas operativos de acá, de los engranajes, de la sustentación, un elemental problema de estática y resistencia. 2 nada más funcionaba. Es decir, que se duplicó el caudal, se duplicó la DBO, y de el 100% o de la totalidad de los biodiscos funcionaban 2/3, 0,66. Fíjense, datos oficiales del Departamento General de Irrigación, con toda la seriedad de trabajo que tiene el área ingenieril de esa institución mendocina, creada en la Constitución Provincial. Lo remarco porque no es que lo midió Pepe Honguito en un laboratorio, no. Está siendo la autoridad máxima hídrica de la provincia. Estaban por debajo de los 60 o 50 miligramos por litro de salida. Esto se usa para riego, no es que ellos iban a autorizar, yo les dije que acá no autorizan el líquido cloacal para volcar a un canal o a un río. Pero ingresaba a un canal, le echan cloro, etcétera, etcétera, y ellos hacen rigurosamente el control de la DBO. Fíjense la nobleza, ¿por qué les estoy comentando todos estos datos? Usted dirá aquí, bueno, está bien, qué lindo, pero nos está contando cosas de viejos. No. La simplicidad, versatilidad y eficiencia de este sistema, que no de balde se aplica tanto en Europa, fundamentalmente en Italia, como yo les decía, hace que, habiendo duplicado la cantidad de conexiones cloacales y reduciéndose en 1/3 la cantidad de dispositivos, por eso tendría que haber ampliado inclusive cuando se duplicó la cantidad, y sin embargo estaban cumpliendo los parámetros prácticamente de salida que estaban fijados inicialmente. Fíjense la nobleza del sistema, por lo que decía la placa de recibo. Bueno, se va dando las relaciones, estas son cómo se va dando la remoción de DBO, no interesa. Fíjense, un esquema de lo que es el tratamiento con biodiscos es el afluente, puede o no haber triturador, puede o no haber desarenador, sí tiene que haber un sedimentador primario, porque pueden entrar sólidos que después en estos reactores dificulten la pegatina, la adhesión de esa zooglea en las caras del disco. Tenemos un reactor rotatorio, pueden haber varios en paralelo, un cuerpo 1 y 2 para este ejemplo. Entonces, básicamente, después de sedimentar, el efluente primario pasa a estos reactores donde va rotando, y las bacterias, fíjense, cuando la bacteria se sumerge, que generalmente se sumerge un 40%, una cosa así,
cuando la bacteria se sumerge en el líquido que tiene DBO, que tiene comida, ese subcero, concentración de materia orgánica, comen los comensales adheridos al disco. Cuando ha dado la vuelta a muy bajas revoluciones, una velocidad lenta, una velocidad angular lenta, respiran, porque salen a la atmósfera. En la atmósfera, ¿qué hay? Un 21% de oxígeno. Entonces, es un sistema muy, muy elemental, muy simple, de bajo costo y que es muy eficiente. Esos valores que yo les dije recién están perfectamente corroborados, no es que sean actuales, yo les estoy hablando hace 3, 4 años, pero relacionados con lo que eran los comienzos de los 90, fines de los 80. No se amplió nada. ¿Y cómo seguía produciendo el rendimiento? La nobleza que tiene este sistema. Bueno, se pasa a un sedimentador secundario, tal como tienen ahí en esa planta. Yo les mostré la foto al comienzo cuando empezamos a hablar de estos temas. Y bueno, lo que sedimenta acá se va a tratamiento y el líquido bien clarificado se manda a desinfección en chicanas, acá, en las cámaras de contacto, y de ahí a riego. Esos valores que yo le decía, 50, 60 miligramos por litro de DBO, lo medía la gente de irrigación acá. Y acá está ingresando 200, 250, y pico de un líquido cloacal. Nunca hubo problema de fuentes industriales clandestinos en este departamento de Tupungato, por suerte, entonces anduvo todo al pelo. Bueno, estos son los valores, las cargas hidráulicas, estas son las tablas, con esto se calcula, es bastante sencillo el cálculo, así como uno se vuelve loco calculando un barro activado, que Dios quiera cuando vuelva la presencialidad vamos a hacer un práctico, ahora no se puede porque demasiado a los palos con las águilas andan con los 5 prácticos estos, por ahí toman horas extras para poder completar los trabajos prácticos, ustedes lo saben mejor que yo, se imaginan que yo, este práctico de cálculo esto lo doy yo, pero bueno, no se puede, demasiado, 3 meses, esta materia cuando yo la cursaba era 1 año, pero bueno, ahora son 3 meses, porque eso de los 3 meses y medio, con los feriados, etcétera, etcétera, Semana Santa y todos los feriados que por ahí toquen, no se puede. Entonces, bueno, pero cuando hay otro aprovechamiento, un contacto más, porque tiene sus bemoles, un practiquito esto, no tiene tanto problema de gráficos, ni yo en ese sentido no me fijo tanto porque realmente toda la parte de documentación gráfica, etcétera, etcétera, la ven muy bien lo que son las colectoras, lo que son los trabajos prácticos 4, 5, que así debe ser, por supuesto, una obra de ingeniería. Pero en esto hay que, con todos esos parámetros que vimos recién nosotros, se calcula. Y no es nada del otro mundo. Y nadie enseña a calcular esto, desgraciadamente. Ese es el tema. Bueno, estos son los parámetros. ¿Qué quiero decir? Que barro activado tiene sus bemoles. Y bueno, y fundamentalmente tenemos estos valores. Estos valores son relativamente históricos, con los consumos energéticos, los costos constructivos, etcétera, etcétera, entre 3,2 y 5,4. Supongamos que por un poquito no son muy viejos estos valores, pero siempre hay una pequeña inflación en dólares. De todas formas, a veces la inflación en dólares y la inflación en pesos supera, un desastre como es acá, pero bueno, más o menos estos son los valores de referencia internacionales. No es tanto. Ustedes fíjense que para impermeabilizar una laguna tienen 7, 8 dólares por metro cuadrado. Acá con todo el dispositivo electromecánico, consumo de energía, etcétera, etcétera, están un poquito más de la mitad. Bueno, tratan aguas residuales crudas y pretratadas. A medida que el agua residual pasa a través del sistema de tratamiento, el sustrato es removido, no se utiliza la recirculación y el exceso de biomasa que sale del sedimentador secundario, que sea que cae de los discos, se maneja después mandándolo a digestión. Entonces acá tenemos el esquemita, fíjense. Acá tenemos en serie 1, 2, 3, 4, en Tupungato tenemos 1, 2, 3, eso en planta. Y en corte o perfil es esto, fundamentalmente. Y acá tenemos las etapas, acá tenemos esto, y por supuesto faltan los discos que están en perpendicular, rotando. Acá se ven los discos, una serie, otra serie,
Primera etapa, segunda etapa. Esto está todo adherido, fíjense, estas son las superficies de estos plásticos. Se adhiere un corte transversal, acá se adhieren todas las bacterias. Entonces, fíjense, esto va rotando lentamente, el agua residual se sumerge, sale al aire, respiran las bacterias. Se sumerge, comen, DBO. Respiran, comen, respiran, comen. Es elemental, pero es eficientísimo. Y es muy bueno para operar. Miren, yo vi cuando esto se empezó a trabajar, que entrenaron algunos, ¿cómo se llama? Operarios, esta gente, esta empresa, que vuelvo a decir, venía de Chile, hicieron el proyecto, por ahí quedó un tiempo para operar esto, un técnico que era argentino, pero bueno, dependía de la empresa esta, que después lo absorbe la municipalidad, porque es un servicio municipal, en épocas del intendente. No voy a nombrar el nombre, pero muy conocido ahí. Ese hombre que fue entrenado por los chilenos para manejar esto, que no es para nada difícil hacerlo, pero hay que tener. Después pasó a planta de la municipalidad, actualmente sigue trabajando, si es que no se ha jubilado, qué sé yo, ahora con esta pandemia. Bueno, el asunto es que hasta hace 2 o 3 años trabajaba y perfectamente se maneja esto. ¿Esto por qué lo pondero? No quiero contar historias. Se los digo ¿por qué? Porque un entrenamiento rápido, de mano de obra no calificada, pasa a ser calificada, sobre todo con el ejercicio de la operación y con un entrenamiento teórico-práctico no muy complejo, porque no hace falta. En un barro activado sí es complejo. Yo les decía que el ingeniero Pujol, el mayor calculista de esto que ha tenido el país, de la Universidad de La Plata, ponía ingenieros electromecánicos e ingenieros civiles a manejar los barros activados en Verónica, San Miguel, etcétera, etcétera, y que habían ido a hacer el curso de 2 años, aparte de ser ingenieros, hacían el curso de 2 años en la UBA, de ingenieros sanitarios. 2 años y no semipresencial, tenían que estar mañana y tarde 2 años, como era en ese momento el Instituto de Ingeniería Sanitaria. Por supuesto, la realidad cambia, ahora está el de Rosario, que es a distancia y produce buenos profesionales, por supuesto, pero les quiero decir, un barro activado no lo maneja cualquiera. Tiene que tener muy buen entrenamiento y tiene que tener base teórica. Esto es más fácil. ¿Ven? Acá va rotando, acá tenemos los perfiles, entonces, medio plástico, se adhieren y esto va rotando. Acá tenemos en una perspectiva, esto rota, ahí se adhieren todas las bacterias, tiene un alto, la cantidad de bacterias que tienen ustedes en este ancho, y encima después viene otra etapa, y otra. Pueden tener varios por módulo, y pueden tener 2 o 3 módulos. Cantidad de bacterias que tienen acá, a ambas caras, esto es muy angostito, estos son metros, 2, 3, 4 metros. Entonces, básicamente, tenemos una cantidad de comensales grandísima. Encima, el tiempo de contacto es bastante porque va muy lentamente dando vuelta. No tengo que airearlo. El aire atmosférico es el mejor aireador, y se acabó. Entonces, básicamente, por supuesto, los organismos de la primera etapa están expuestos a una concentración más alta de DBO. Se reducen a una mayor tasa. Pero calculado según esas tablas, para que estos puedan absorber, los otros afinan, bajan, el tratamiento. Bueno, acá tenemos los tipos de bacterias que se pueden generar, y hay diferentes modelos. Esto es simplemente el de Stills, el ingeniero Stills, americano, donde fundamentalmente toman población equivalente, factor de corrección, miren, número de etapas. O sea, ¿cuántos voy a poner? ¿Cuántos cilindros? 3, 4, más de 4. ¿Con qué factor? Porcentaje de remoción, fíjense, 85, 90%. Se sigue cumpliendo con muchas más conexiones, perdón que sea tan reiterativo, y con algunas de estas etapas de la serie sin funcionar. Estos valores son absolutamente reales. Uno por ahí ve las tablas y dice, sí, esto. No, realmente es un sistema muy, muy bueno, y tenemos la suerte de tener acá en la provincia uno. Bueno, vamos a... ¿Qué estamos? Ya nos quedan
14 minutos. Vamos a hacer una introducción de lo que es, digamos, el tratamiento de tipo anaeróbico. Bueno, anaeróbico, como la palabra lo dice, negación, prefijo de negación, sin aire, aeróbico. Si no hay aire, no hay oxígeno molecular. El oxígeno siempre está, recuerden. No hay ningún ser vivo que viva sin oxígeno, porque es la energía química por excelencia. Lo que pasa es que una cosa es que haya oxígeno 2, recuerden que las moléculas de los gases son diatómicas, y otra es que haya oxígeno atómico, o 1, en los mismos tejidos de la materia orgánica. Cuando no hay oxígeno disuelto en el agua, el líquido está totalmente septizado, y yo básicamente trabajo con organismos que no respiran O2, que viven a partir del oxígeno que sacan de la materia orgánica en las cadenas complejas, en los CHONS. Puedo trabajar para efluentes urbanos o para efluentes de tipo industrial. Entonces, bueno, la digestión anaeróbica se utiliza para depurar aguas residuales, AR, para los barros que vienen de la industria y de origen urbano. ¿Los barros qué barros? Y los barros de los sedimentadores. O para el tratamiento de residuos sólidos urbanos, para el tratamiento de la basura, la parte orgánica de la basura o de los residuos sólidos. Todo eso se utiliza en la digestión anaeróbica. Tradicionalmente, en nuestro país y en otras zonas, la mayor cantidad de sistemas de tratamiento anaeróbico era para los efluentes industriales. Había países, de hecho, bueno, Centroamérica, Europa, Estados Unidos, pero acá de Sudamérica, que trabajaban desde hace décadas con efluentes urbanos con tratamiento anaeróbico. Están a la cabecera Brasil, y por influencia del gran ingeniero Acevedo Neto, el brasilero, el gran calculista que escribió por ahí algún libro, a lo mejor estudian en la práctica la parte hidráulica sanitaria, en lo que es a partir de la obra que él hizo en La Paz, Bolivia, se empezaron a utilizar todos estos sistemas, pero fundamentalmente a partir del Congreso, yo diría del 2014, ya con todo a partir del Congreso de Saneamiento del 2016, que se hace en Buenos Aires, de AIDIS para todo el país, o a veces AIDIS internacional para los países limítrofes, ya se está utilizando cada vez más para los efluentes urbanos el tipo de tratamiento anaeróbico. ¿Cómo se utilizó? Se ha utilizado tantas veces, por ejemplo, en Países Bajos, en Holanda, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué es el tratamiento anaeróbico? Es la utilización de microorganismos en ausencia de oxígeno. ¿Qué oxígeno? O2, molecular. Pero nosotros le decimos oxígeno, sí. Si no hay oxígeno en el aire, yo me muero. Si no hay oxígeno en el agua, los peces mueren. Si no hay oxígeno en un líquido, las bacterias aerobias mueren y predominan las anaerobias. ¿Para qué se utilizan esos microorganismos en ausencia de oxígeno? Para estabilizar. ¿Qué quiere decir estabilizar? Mineralizar, fagocitar, la MO, la materia orgánica, por conversión a metano, es decir, la DBO, la materia orgánica, pasa a ser metano y otros productos como el dióxido de carbono. Fundamentalmente CH4, metano, y CO2, anhidrido carbónico o dióxido de carbono. Ese carbono del metano CH4, ese carbono del CO2, es el carbono que está acá, en la materia orgánica. Porque la química orgánica es la química del carbono, ustedes recordarán de la secundaria. Todos los lípidos, hidratos de carbono, proteínas, aminoácidos, todo tiene carbono. Ese carbono se saca del líquido para depurar el efluente, transformándolo mediante esas bacterias en 3-4 etapas en metano, CH4, y en dióxido de carbono, CO2. Y otros productos, por supuesto.
en el flow sheet, porque esto no es una ecuación química, porque no tiene balance estequiométrico, pero bueno, materia orgánica, agua, fíjense, ¿se acuerdan cuando veíamos digestión aerobia? Poníamos más O2, pero acá no, si es ausencia de oxígeno. Materia orgánica más agua, tiene que haber agua para vehiculizar las enzimas de las bacterias. En presencia o bajo la acción de las bacterias anaerobias, es decir, en ausencia de oxígeno O2, generan CH4, generan CO2, metano, dióxido de carbono. Nueva masa, por supuesto, acá hay N bacterias. Con la comida se reproducen, pero esta nueva masa es mucho menos en cantidad que las que se genera en la digestión aeróbica. Por eso estos tratamientos no tienen mucho lodo, a diferencia de un barro activado que genera mucho lodo. Amoníaco, sulfuro de hidrógeno, mal olor, y calor, reacción exotérmica. Reacción exotérmica. Bien. Se puede utilizar como una primera etapa en residuos de alta carga orgánica, ¿no? Lo he usado mucho en mataderos o en tratamientos de plantas de residuos sólidos, porque evidentemente te produce un abatimiento en altos contenidos de materia orgánica del 40-50%, entonces no gastas tanto después en lo que es airear. Entonces esto, cuando tenemos alto contenido de materia orgánica, es bastante, en una industria láctea, tiene bastante utilización. Reduce las altas cargas orgánicas, en DQO, en DBO, en lo que lo quieran medir, y puede utilizarse después de reducir ese 50-60% de DQO o DBO con esta primera etapa anaeróbica, puede seguir un proceso de lodos activados ya con menos contenido y menos gasto de oxígeno. Se puede utilizar en la industria cervecera, alimenticia, química, vitivinícola. Las bodegas tienen 5.000, 6.000, en marzo, abril, que vinifican 5 o 6.000 miligramos de DBO versus los 200 del líquido cloacal. Es significativo. Los campos tienen 10.000. Los residuos, los lixiviados residuos sólidos, 20.000 a 30.000. Entonces, fíjense, es importante tener una primera etapa, aunque no sea un alto rendimiento, pero yo bajo muchísimo. Por supuesto que esto tiene que estar alejado, esto produce ese SH2, es odorífero. Bueno, también en residuos urbanos a tratar. Y bueno, acá tenemos algunos recursos, tipos de residuos, aserraderos, bueno, todo lo que sean de cosechas, pulpas, cáscaras, dentro de lo que son los residuos domésticos, urbanos, en la industria papelera, en lo que es el tratamiento de los guanos, bueno, todo lo que sean diferentes tipos de agroindustria. Bueno, ¿qué beneficios tiene la DAN? Depuración anaeróbica. Reduce un potencial contaminante del residuo, claro. La carga orgánica es contaminante, lo reduce. Elimina patógenos, por ejemplo, en semillas y en líquidos locales. Mejora el valor fertilizante energético del residuo. Cuando yo trato un residuo de basura o lo que fuera, o el mismo líquido urbano, él incorpora, o digamos, la no reducción de fósforo y nitrógeno hace que esto tenga alguna importancia en lo que es eso. Valor fertilizante, producción de biogás, eso es importante. Ustedes saben que el metano es una fuente de energía para producir calor o electricidad. Se usa mucho en las plantas. Plantas de tratamientos de frente a pequeña escala, en Holanda, está lleno, o en de vertederos de residuos sólidos, lo que es la calefacción, lo que es la iluminación de la planta, se puede amortizar hasta un 100% con la utilización de ese metano. Bueno, hay 4 tipos de grupos en las etapas tróficas de alimentación. Es decir, son 4 grupos de bacterias que trabajan en 4 etapas fundamentales. Fíjense, primero tenemos todos los productos como vienen, el hidrato de carbono, la proteína, etcétera, etcétera. Productos complejos, solubles. Materia orgánica.
La DBO, que yo tengo que comer con estas bacterias, ahora anaeróbicas. El frente crudo, productos complejos solubles. En una primera etapa, un tipo de bacterias, se llaman hidrolíticos, microorganismos hidrolíticos, son las que, mediante una hidrólisis enzimática, hidrólisis significa bajar los pesos de las cadenas complejas orgánicas a cadenas más livianas, con menos átomos. Esto significa, dicho para que se entienda, ¿no? Por ahí no es muy técnico, muy científico, pero es como bajarle la densidad a estos productos complejos para que después vengan las otras bacterias y sea más fácil su fagocitación, digamos. Esto se hace con esos organismos, se hidroliza, pasan de productos moleculares complejos pesados a productos solubles, como los aminoácidos, azúcar, ácidos grasos, son productos solubles, también solubles son los pesados, pero estos son más livianos. Después intervienen las bacterias acidogénicas, que quiere decir que generan ácido, y después que se alivianó, que se descompusieron esas cadenas pesadas en cadenas más simples, más livianas, se forman ácidos, con ese tipo de bacterias específicas, acidogénicas. Forman alcoholes, carboxílicos, etcétera, etcétera. Entonces, materia orgánica cruda como viene, se aliviana, se hacen cadenas más aprovechables, se forman ácidos y alcoholes, y al último se forma, ya se estabiliza, con la eliminación de la DBO a partir de el metano, CH4, y el dióxido de carbono. Esto es lo que se llama biogás, que puede ser utilizado para producir calor o energía eléctrica. Pregunta del millón: si yo tengo DBO acá, tantos miligramos por litro, ¿acá cuánto voy a tener? ¿Acá cuánto voy a tener? Más o menos lo mismo. Si yo paro el proceso, porque demora varios días, es más largo el proceso que en un tratamiento aerobio. Si yo lo paro, no voy a reducir la DBO. Voy a tener un proceso truncado. Después de pasar los días con una temperatura no menor a 15 grados, con un pH muy cercano a la neutralidad 7, no menos de 6,5, no más de 7,5, y llego a esta etapa, acá bajo la DBO. Muy importante, a veces se interrumpe el proceso porque se saca el líquido antes de tiempo, o porque no está la temperatura y el pH adecuado, y la DBO sale tal cual entró. Y después vienen los tipos que me inspeccionan y me hacen los análisis, y bueno, ya directamente estamos en ese problema. Bueno, las especies, me interesan, los tipos, las cepas de bacterias, tanto para la parte de hidrólisis, acetogénesis, y metanogénesis, son todos estos nombres en latín de las bacterias. Hubo en otro que esos cuatro procesos lo dividieron en, estos ingenieros, en 7. Entonces, la hidrólisis, toman fermentación en 2 o 3 etapas y llegan a la formación del metano. Para nosotros simplemente es hidrólisis, acetogénesis y metanogénesis. Bueno, vamos a dejar en esta transparencia porque ya estamos en I30 y hay que ser respetuoso de los horarios. Lo vamos a anotar para no olvidarnos. Dejamos para ya continuar y empezar con lagunas de estabilización, si Dios quiere, el viernes que viene, en lo que son fundamentalmente cuáles son los microorganismos que intervienen, bacterias, protozoos y hongos. Son los que intervienen en este proceso de depuración anaeróbica, es decir, en ausencia de oxígeno molecular, de oxígeno disuelto en el líquido, por fundamentalmente, y la gran mayoría de microorganismos son bacterias, aunque intervienen también estos dos. Bueno, no sé si tienen alguna duda de alguna cosa que haya quedado o que me quieran consultar. Si no, yo les diría que dejamos acá para ser respetuosos de sus tiempos
porque todos tienen cosas que hacer después de esto, y para eso la universidad nos fija horario de inicio y de finalización. Y bueno, no habiendo ninguna duda, yo les agradezco la atención. ¿Sí? ¿Esto en qué capítulo del libro está? Yo les voy a dar para la semana que viene la guía de temas resumidos y especificados de los apuntes que ustedes tienen en el Drive para los parciales, para cada una de las unidades. Guía para parcial, no es para examen final. Estamos hablando de esta primera etapa. El examen final es el programa y es toda la bibliografía que figura en la planificación. Para los parciales, por una cuestión de tiempo, es obviamente lo mismo que el del examen final, pero evidentemente dividido en 2 etapas y con los contenidos acorde a lo que es un parcial. Pero están exactamente los mismos contenidos temáticos de las unidades, de los cuales yo les voy a dar esa guía. Entonces usted va a decir, bueno, para la unidad 1, para la unidad 2, para la unidad 3, se recomienda tal apunte, tal libro, de tal página a tal página, o el apunte tal completo. Ahí está. Este apunte sin los gráficos, o este con, ¿me entienden? Más allá que después, si se hace alguna consulta, ustedes me preguntan alguna cuestión, este gráfico, esta fórmula va, generalmente las fórmulas químicas no van, etcétera, etcétera, pero bueno, eso lo vemos sobre la marcha. Yo les voy a armar y se lo, Gelinaza, que tiene los correos de todos ustedes, interactúa más en ese sentido con ustedes, se los va a pasar. Pero está todo perfectamente detallado con los apuntes que ustedes tienen elaborados por nosotros, o los libros que están a disposición, para que evidentemente no tengan que andar buscando bibliografía por ahí que no viene al caso. Y recordemos que en lo que es teoría, yo en práctica, bueno, sí sé que en práctica es trabajo práctico 1, 2 y 3 para el primer parcial, y en práctica es el trabajo práctico 4, planta potabilizadora, y 5 para las lagunas, para el segundo parcial. En lo que hace a teoría, la unidad temática 2 y la unidad temática 3 son las que conforman el primer parcial de teoría, que están divididos los parciales, ustedes ya lo saben eso. Y para el segundo parcial, la unidad temática 4, perdón, la 4 es la conducción, esa no va. Eso lo ven con cada trabajo práctico, sobre todo el 2 y el 3. La teoría hidráulica de las conducciones, a presión o a gravedad, agua o cloaca. Para el segundo parcial de teoría es unidad temática 5, es esta que estamos terminando ahora, tratamiento de frente, 6, lagunas de estabilización, y la 7, una pequeña introducción de lo que es ¿cómo se llama? El tratamiento de frentes industriales que suelen mezclarse con líquidos cloacales. Es muy cortita esa zona. Muy poquitas páginas. Bueno, eso lo van a ver después. Entonces yo les voy a dar la guía de cada una de esas bolillas para el parcial, los temas guía que ustedes pueden consultar para estudiar. Yo las preguntas del parcial, porque la teoría se rinde con preguntas, obviamente, las voy a sacar de esa guía estrictamente que les he elaborado. No sé si le respondo su pregunta. No me quedó claro. Bueno, perfecto. Bueno. Profe, todavía fecha de parcial, nada, no sabemos nada, ¿no es cierto? Hay 2 cosas. Primero, yo no sé por dónde van en la práctica. Todavía estamos terminando el 2. ¿Cómo el 2? No. El trabajo. Sí, 2. eso es lo que están haciendo ustedes, pero el dictado del práctico deben estar en el 3 ya, ¿o no? Sí, estamos en el 4. Bien. Bueno. Cuando se termina, ¿cuándo empezaron el 4? ¿Esta semana? ¿O la semana pasada? Que tuvieron varios días. La semana pasada, ingeniero, la terminamos la próxima. Nos queda ver un poquito y lo terminamos el próximo jueves. Bueno, a ver, obviamente que ustedes para el parcial los parciales, si bien son notas por separado de teoría y práctica, ustedes tienen que estar en condiciones de rendir la teoría, que ya básicamente tenemos la 2 y la 3, ya la hemos dado nosotros,
para el primer parcial, y el práctico 1, 2 y 3, que me dicen que ya lo han terminado en la práctica. Más allá de que por ahí evidentemente tienen que avanzar un poco en las presentaciones, en todo, que es lo más dificultoso de la práctica. Cuando esté eso, estaríamos en condiciones. En una de las condiciones. Ahora, el tema es la autorización por parte de Secretaría Académica y de Higiene y Seguridad de la UTN Regional Mendoza para que tomemos los parciales presenciales. Así que eso ya no depende tanto de nosotros. Lo vamos a hacer en cuanto nos autoricen. Nosotros en estos meses atrás hemos estado tomando del año pasado, porque el año pasado no nos autorizaban. Era otra realidad el año pasado. Ingeniero. Pero bueno, en cuanto nos autoricen, nosotros lo tomamos. Sí, señor. Le hago una consulta. ¿El parcial es solamente para promocionar o también hay que rendirlo para regularizar? No había entendido, porque siempre dicen que no, bueno, se va a rendir para promocionar. Usted lo tiene que rendir. Si a usted no le da para promocionar, o sea, el 6 o más, regulariza, por supuesto, y va al final. Pero usted el parcial lo tiene que rendir, como en cualquier asignatura. Claro. ¿No es cierto? Claro. Y tenés que tener cuidado si tenés a plazo porque te mandan a recursar. Eso lo fija la universidad, ¿no? Es una ley de la universidad que vos la conocés ya de tantos años que estás acá. Pero claro, tenés que rendir los parciales. Hemos dividido las notas para que el que le va mal en práctica recupere la práctica y no la teoría, o viceversa. Son 4 parciales con sus respectivos recuperatorios, como dice la resolución del 16 de la UTN. Pero tenés que rendir los parciales. Claro, sí, eso es lo que le quería preguntar, porque sí, cuando usted decía para rendir, para promocionar... No, está bien. Yo lo que pasa es que me refería al apunte, que es para rendir eso. Después, bueno, el que regularice y va a examen final, obviamente hacemos clase de consulta, ya el material es distinto, porque obviamente, ¿no? Los contenidos son los mismos, pero no es lo mismo un final que un parcial, obvio. Así que bueno, esa sería la cuestión. En cuanto nos autoricen las autoridades superiores de la Regional Mendoza. Eso ustedes lo entienden perfectamente porque estamos en una época complicada, ¿no? Pero bueno, como les digo, nosotros hemos estado tomando estos meses, miren, hemos tomado los 2 parciales y los recuperatorios de cada uno. Generalmente nos daban los días sábados y bueno, sin ningún problema. Así que ahora... Yo no sé si irá a ser antes de las vacaciones o no, cuando nos autoricen, pero bueno. Vuelvo a insistir, Secretaría Académica, dirección del departamento y el área de esta chica de higiene y seguridad, algo así se llama, ¿no? Que es la parte, bueno, por el tema de salud, el tema de la pandemia, ¿no? Así que bueno, profe, gracias. Esas son las 3 autoridades. Nosotros en realidad, los profesores tenemos muy poquito para opinar en esto. Son las autoridades máximas de la UTN. ¿Ah? Sí, obvio. Bueno, muchísimas gracias. No tienen por qué. Pasen buen fin de semana. Igualmente, ingeniero. Hasta luego. Luego.